Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que me estén escuchando en este preciso momento. Desde La Voz de la Palabra les damos la bienvenida a un nuevo podcast. El término democracia, muy conocido entre nosotros y que forma parte no solamente del ámbito político, sino de la vida cotidiana de cada ciudadano, está conformado por dos vocablos griegos, que son demos, que es el pueblo, y Kratos, que no tiene nada que ver con el personaje de videojuegos muy famoso en los 2000, sino que es poder, de manera tal de que la democracia es el poder del pueblo, el cual no solamente ejerce el gobierno, sino que lo expresa, o mejor dicho, hace justamente el uso del poder eligiendo a sus respectivos representantes, los cuales a la postre son los que conocemos como los diferentes tipos de gobernantes, es decir, gobernadores, presidentes, etc. Ahora bien, ¿qué pasaría si viviésemos en una sociedad gobernada por gente idiota? Ahora, esta pregunta viene a raíz de una película lanzada en el año 2006 que justamente se llama Idiocracia, es decir, el poder para la gente idiota. ¿Por qué justamente estamos hablando acerca de esta película? ¿Y qué es lo que tiene de particular? ¿Por qué se llama así? Bueno, para eso nos tenemos que ambientar en el año 2005, año en el que está ambientada la película, y que tiene el siguiente argumento. Hablamos de Joe Bowers, que es el protagonista, ¿sí? Interpretado por el actor Luke Wilson, que es un sargento del ejército de los Estados Unidos, pero que a pesar de su rango militar era una persona común y corriente. Y también una mujer llamada Rita, que ejercía la prostitución, interpretada por la actriz Maya Rudolph, quienes son sometidos a un experimento militar ultra secreto para demostrar qué tan posible puede ser de que los soldados puedan invernar, es decir, entrar en cápsulas de congelamiento, ir a un futuro en donde, o en algún determinado tiempo, en donde se los necesite para determinadas tareas y funciones. Muy similar a lo que conocemos como la película El Demoledor, de la cual posiblemente hablemos en otro podcast. Pero antes que transcurriera un año, justamente el tiempo en el que iban a ser descongelados, la base militar es clausurada y quien estaba detrás de todo este tipo de experimentos es puesto a arresto justamente a raíz del escándalo que se suscitó por haber contratado a Rita y habiendo sido denunciado por el proxeneta de Rita. Entiéndase el término proxeneta no solamente como el potencial cliente de Rita, sino también como su manejador, digamos. Pero al margen de eso, debido a ese escándalo que se suscitó, la base militar tuvo que ser cerrada y justamente también Joe y Rita quedaron olvidados. Es decir, se abandonó el lugar y las cápsulas quedaron ahí. Es más, mandan a demoler la base militar, con lo cual quedan prácticamente sepultados y son despertados de forma accidental unos 5 siglos después. Estamos hablando del año 2505, en un mundo totalmente distópico en el que curiosamente la gente que se reproducía y también quienes estaban en los gobiernos y quienes eran los más sobresalientes no eran precisamente los más inteligentes. Entonces esto da como resultado una sociedad totalmente tonta, ignorante, de modo que no solamente Joe sino también Rita se convierten en los hombres más inteligentes del mundo y desde sus conocimientos básicos tratan justamente de ver de qué manera poder plantear soluciones para un planeta gobernado por gente tonta que no sabía cómo resolver cuestiones tan básicas como la escasez del agua, por ejemplo, teniendo en cuenta de que las cañerías, la grifería, todo estaba abastecido con bebida energizante en respuesta al hecho de ser tan serviles a la publicidad, es decir, una sociedad no solamente idiotizada, sino terriblemente consumista. En su momento no solamente fue una película que pasó sin pena ni gloria, sino que se tomó como una simple película de comedia. En otras palabras, ¿quién iba a pensar que ese tipo de sociedad planteado en la película Idiocracia iba a ser tan relevante, tan preponderante como lo es en nuestros días? Y de eso vamos a hablar a continuación. Quédate que esto es La Voz de la Palabra. Si
analizamos el gran auge que tienen las redes sociales y la influencia que tienen en cada uno de los individuos que conforman esta sociedad en la que todos de alguna manera interactuamos, llegamos a la conclusión de que hay un patrón que se repite. Es decir, cada vez las redes sociales, lejos de ser un espacio de interacción a nivel global, de estar conectado con personas a la distancia, de reencontrarte con personas que en su momento tuviste una suerte de amistad o con quienes conformabas un determinado grupo, sea la escuela, el trabajo, etc., y que a través de ese medio se pueden volver a encontrar, ni hablar de algún familiar, por ejemplo, las diferentes redes sociales, y no vamos a poner a una por encima de la otra porque todas prácticamente de alguna u otra manera se manejan bajo el mismo patrón, pasaron a ser un espacio de entretenimiento, pero no estamos hablando de un entretenimiento que pueda llegar a ser participativo para el entorno familiar, por ejemplo, sino que todo lo contrario, estamos hablando de una sobrecarga constante de dopamina, sobrecarga constante de videos que no solamente tienden a la banalización de determinadas cuestiones, sino que a un contenido totalmente chato, totalmente insulso y, por qué no decirlo, totalmente bobo. Desde el contenido más banal, pasando por un humor totalmente insulso, hasta la carta de presentación a través de las cuales muchas mujeres venden contenido sexual, mediante los bailes a través de los cuales no solamente se establece una suerte de moda, sino que esa misma involucra incluso a menores de edad, con lo que implica que los menores de edad estén expuestos en redes sociales hasta desafíos tan turbios y perturbadores que han provocado la muerte de más de un adolescente. La propaganda, tanto política como a través de la cual se quieren vender cursos y cursos y cursos que no son más que parte de la famosa estafa piramidal o como lo quieran llamar. Todo ese tipo de contenido no busca más que establecer una suerte de entretenimiento mediante el cual prácticamente no solamente está prohibido pensar distinto, me refiero a que se plantea esa brecha del nosotros versus ustedes, del hombre versus mujeres, del Boca versus River, del Barcelona versus Real Madrid, de la izquierda versus derecha, etc. Sino que hasta prácticamente está prohibido pensar. ¿Y por qué digo que está prohibido pensar? Porque la manera en cómo el contenido que se prolifera en redes sociales y la manera en cómo se aplica la censura también en redes sociales cuando se hablan de determinados temas, determinadas palabras, las cuales son penadas incluso con el cierre de muchos canales de YouTube, por ejemplo, marcan una pauta a través de la cual a su vez se quiere estandarizar un tipo de pensamiento, una manera de ver la vida y una visión estandarizada de cómo está el mundo o cómo debería ser visto el mundo. Entonces, partiendo desde esa base donde pensar por uno mismo o cuestionarse determinados temas o cuestionar lo que dicen determinadas personas está mal visto, entonces estamos hablando de un camino paulatinamente en decadencia moral, intelectual y sobre todo espiritual. ¿Y por qué me refiero a lo espiritual? Porque ustedes se piensan que como creyentes están exentos de este tipo de cuestiones, porque sí, es fácil decir, ay sí, la sociedad está así, lo que pasa es que el mundo está como está, pero nosotros que estamos en Cristo no, nosotros estamos bien. ¿Y quién te dijo que nosotros estamos bien? Ponete a mirar cómo están las iglesias últimamente. Ponete a mirar cómo han ganado tanta relevancia y tanta fama las sectas que no solamente se hacen llamar de una determinada denominación religiosa o que se hacen llamar incluso cristianas, sino que justamente arrastran a un montón de creyentes bajo una manera estandarizada de ver la religión, de ver la cristiandad, de ver la relación con Dios, de ver la manera en cómo uno tiene que vivir la vida, el día a día, y poniendo justamente a un referente al cual se lo endiosa de manera tal que todo lo que ese referente diga es incuestionable y que cualquier persona que se atreva a cuestionar, aunque sea de manera objetiva y aunque sea con la mejor intención, lo que nuestro líder diga, entonces tenemos que salir a defenderlo a capa y espada, porque ese es nuestro deber. Y me atrevo a decir que ni siquiera estamos hablando solamente de líderes religiosos, no estamos hablando únicamente de personas que se ponen detrás de un determinado movimiento. Podemos hablar también acerca de generadores de contenido y ni hablar de la manera en cómo se busca todo el tiempo de tratar de establecer una suerte de entretenimiento vulgar, chabacano, insulso, que reemplace la responsabilidad que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener a la hora de plantearnos cómo abordar las diferentes problemáticas que tenemos como sociedad a la luz de lo que nos enseña la Escritura, cómo involucrarnos con el prójimo, cómo dar una defensa fidedigna de nuestra fe.
entre muchas otras cosas, y lejos de eso, lo que planteamos es cómo poder entretener a los jóvenes para que no se vayan de las iglesias. Y después, cuando nos agarramos la cabeza preguntándonos por qué los jóvenes dejan las iglesias, y es porque justamente no les ofrecimos nada diferente, le estamos ofreciendo más de lo mismo. Entonces, si lo que la sociedad les ofrece a nivel entretenimiento, a nivel filosófico, etc., no hace ninguna diferencia con lo que nosotros pretendemos ofrecerles para retenerlos, entonces, ¿qué estamos haciendo de más? Y por otra parte, y para concluir lo que quiero decir, apelando a la que quizás sea la frase más representativa del prócer Simón Bolívar, un pueblo ignorante es mucho más fácil de gobernar. Y esto seguramente no lo habrá dicho él, no habrá sido invención de él, porque esta frase se ha repetido a lo largo de la historia, pero bien puede aplicarse a esta sociedad en la que vivimos, porque justamente Satanás, quien quiere tomar el control del mundo, quien maneja los hilos de las grandes corporaciones, de los grandes poderosos del mundo, quien está detrás de toda esta maquinaria de entretenimiento vulgar, a través de la cual no quiere que vos pienses, que vos te cuestiones, que vos te replantees realmente hacia dónde te está llevando tal contenido que consumís, tal filosofía que dejás que forme parte de tu pensamiento, tal doctrina, etc., hasta que no abras los ojos y te des cuenta en dónde estás parado o parada y qué es lo que tenés que hacer al respecto. Vas a seguir preso de toda esta parafernalia que lo único que está logrando en tu vida es alejarte no solamente de las verdades del Evangelio, sino de una relación plena, verdadera y sobre todo productiva con Dios. Por eso es importante que, como lo decía el apóstol Pablo, te entregues completamente al Señor, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1, y que el versículo 2, que es lo más importante, no te apegues a las costumbres de este mundo, sino que busca que el Espíritu Santo transforme tu vida a fin de que tu mente sea renovada. Y eso es lo mejor que me puede pasar a mí, que te puede pasar a vos y que nos debe pasar a cada uno de nosotros. Por eso es importante que tengamos en cuenta la importancia de vivir la vida cristiana como corresponde, de ser responsables con la manera en cómo filtramos todo lo que escuchamos, todo lo que consumimos, y sobre todo que marquemos la diferencia ante un mundo cada vez más involucionado, moral, mental, intelectual y espiritualmente, y que seamos luz entre tanta oscuridad. Así que este es el mensaje que quería dejarte en esta oportunidad. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos estamos viendo en próximos videos.